Hola amigos de Cine TV Más, soy Juan Carlos y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a analizar la quinta y última temporada de La Casa de Papel, la exitosa serie española de Netflix que ha roto todos los índices de taquilla y que tiene una gran cantidad de fans en el mundo entero. No por nada muchos de sus protagonistas ya están haciendo series y películas en Hollywood, a todos les ha ido muy bien. Así que bueno, Netflix me dio la oportunidad de ver los dos primeros capítulos de esta serie, por lo que el análisis que vamos a hacer a continuación tiene que ver con estos dos primeros capítulos de la quinta temporada y por supuesto va a ser sin spoilers. Yo debo compartir confesando que fui uno de los que me gustó mucho las dos primeras temporadas de La Casa de Papel, a diferencia de muchos que de un principio dijeron no, es una serie sobrevalorada, muy fantasiosa, que los personajes son un poco ridículos. No, yo debo decir que a mí la serie, al menos las dos primeras temporadas, me gustó muchísimo. Me pareció una serie muy inteligente, con muy buenos giros, muy bien actuada, con un gran ritmo, una dirección de fotografía exquisita. Así que era una serie que funcionaba al mismo nivel que la mejor serie norteamericana. Bueno, no la mejor serie, pero tenía un estándar de calidad que no tenía nada que envidiar a cualquier producción de Hollywood. Sin embargo, ya una vez que terminaron las dos primeras temporadas, quedó cerrado todo este tema del primer robo a la Casa de Papel, a la Casa de Moneda de España. Surgió, bueno, como la serie la había ido tan bien, surgió la posibilidad de extender el chicle, como dicen algunos. Y a veces pasa que cuando uno estira más de la cuenta el chicle, no siempre esto funciona. Yo le tenía bastante fe, tenía muchas ganas de ver la tercera temporada, pero en realidad ya empezó a flaquear un poco. Y esto lo vemos porque la historia se empieza a hacer un poquito más repetitiva y ya todos estos giros dramáticos, estos engaños que nos hace el profesor en cada uno de sus planes, el plan sobre el plan sobre el plan, cuando vemos que el profesor ya no tiene un plan B y un C, sino que tiene el plan H, I, J, K, la verdad es que se hace un poquito inverosímil. Además de que hay muchas secuencias de acción, y esto me pasó particularmente en la cuarta temporada. Creo que más que los giros dramáticos o la inteligencia del guión, la serie se basaba muchísimo en escenas de balaceras que eran francamente como ver una película de Schwarzenegger de los años 90 o las actuales películas de Rápido y Furioso. O sea, escenas de balaceras que transcurrían en un solo espacio físico donde se disparan miles y miles y miles de balas y nadie sale herido, y donde uno ve que el edificio, la sala, prácticamente no tiene ningún daño. Entonces, todos esos elementos hacen que la serie haya bajado un poco el nivel. Sin embargo, yo creo que la serie, a pesar de que ya no tiene el nivel de las dos primeras temporadas, sigue siendo bastante entretenida. Y eso es lo que yo creo que a mí y a muchos nos ha mantenido, por lo menos, sin dejarla. Y yo tengo muchas ganas de ver esta quinta temporada. Bueno, ya entrando en el análisis de esta quinta temporada, debo decir que tenía la fe de que volviera, de que se reencauzara lo que fueron las dos primeras temporadas, pero muy a mi pesar, creo que no. Creo que sigue más o menos en la línea de lo que fue la cuarta, y hay muchísimas escenas de balazos, de disparos, como les contaba recién, donde hay una gran cantidad de disparos y gritos y humo y explosiones, pero básicamente no ocurre nada. Entonces es un recurso que se está haciendo un poco repetitivo. También me ocurre con esta quinta temporada que al principio, en las dos primeras temporadas nuevamente, si bien había una gran cantidad de personajes, tanto el grupo de atracadores, que ya son bastantes, más los policías, más el profesor y personajes secundarios, todos los personajes tenían un peso en la trama, todos los personajes eran de alguna manera importantes, lo cual es bastante difícil de hacer, pero funcionaba. Ya en esta quinta temporada, por lo menos en los capítulos que he visto, los dos primeros, ya empieza uno a notar que hay personajes que están prácticamente de relleno, que no tienen mayor relevancia. Por ejemplo, el caso de Río. Uno saca a Río y no pasa nada. Y así hay varios personajes secundarios, por ejemplo, de la policía, que en rigor como que meten ruido, están ahí detrás, pero en realidad son personajes que si uno saca de la trama no tienen mayor relevancia. Otro elemento que ya está empezando a ser caricaturesco es que el inspector Tamayo, el jefe de la policía, este coronel del ejército, que es como muy mandón, está cada vez dando instrucciones más absurdas. O sea, yo entiendo que en una situación real la gente se empieza a poner estresada, empieza a tomar decisiones complejas y a veces se puede equivocar. Pero la verdad es que el nivel de estupidez de este personaje ya un poco sobrepasa los niveles de credibilidad. O sea, ya uno dice,
¡Eres un grandísimo estúpido! Está bien, yo sé que el tipo está desesperado, quiere terminar con este proceso pronto, pero entendamos que es un atraco que tiene en vilo a toda España en este caso, y a gran parte del mundo que está observando qué ocurre con los atracadores, qué pasa con el profesor, y las decisiones son cada vez más violentas, no tienen ningún... Uno esperaría que en la vida real hubiera un consejo ahí que discutiera las acciones, pero cada vez esto, como les decía antes, se está convirtiendo más en una película de Rápido y Furioso. De hecho, hay un momento, y esto es un mini spoiler, pero da un poco lo mismo, se llama como un equipo de elite de militares que van a entrar, y la verdad es que este equipo de elite es casi como el Escuadrón Suicida, o sea, las características de los personajes son cada vez más de una caricatura que de lo que uno podría esperar en una serie seria, ¿ya? Por otro lado, me sigue llamando la atención la recurrente aparición de Berlín, un personaje que vimos morir hace mucho rato. Si bien es cierto que Berlín es efectivamente uno de los personajes más carismáticos e interesantes de la historia, es un personaje que mueve hilos, que a uno le gusta ver en pantalla, es un personaje muy bien actuado, pero el personaje ya murió hace rato, o sea, como que déjenlo morir. Llama la atención por qué se aferran tanto a este personaje y si efectivamente era tan interesante como lo es, simplemente no debieron haberlo matado tan anticipadamente. Ahora, probablemente eso tiene que ver con que los realizadores de la serie probablemente no pensaban que la serie se iba a alargar tantas temporadas más. Y por eso dejaron morir a este personaje en un momento muy climático, como para darle un cierre potente. Pero ahora que murió, yo creo que ya es tiempo de dejar morir en paz y dejar tranquilo a Berlín. Si bien es cierto, como digo, que es un personaje muy interesante. Por ejemplo, en las temporadas anteriores hubo muchas escenas del matrimonio de Berlín y cómo se casaba y que la pareja, un montón de escenas que estoy seguro que aportaban poco y nada a la historia. En este momento, en esta ocasión, y esto nuevamente no es un spoiler porque se ha visto en los trailers y se ha visto en un montón de información, empezamos a ver al hijo de Berlín que va a tener alguna relevancia como experto en informática. Ahora uno se pregunta por qué si este personaje, porque estos flashbacks ocurrieron muchos años atrás, por qué este personaje viene a aparecer recién ahora y no tuvo relevancia al principio del atraco o en el primer atraco. Esas son las cosas que uno no ata bien los cabos. Un personaje que me sigue pareciendo súper interesante y ojalá no decaiga en ese nivel es el de la inspectora Alicia, que se fue expulsada como deshonrada y que, como vimos en el final de la cuarta temporada, encontró al profesor. Y ahí hay una lucha de poder que es bastante interesante y que espero que se mantenga a un buen nivel, porque en el fondo escenas como esas son las que mantienen activa la trama. Con todo, a pesar de todo esto que parece que yo dijera que la serie no funciona, no, yo creo que a pesar de todo, a pesar de lo inverosímil que se ha vuelto la historia, me parece que sigue siendo bastante entretenida, pero a otro nivel. Ya no es la serie policial, inteligente, con buenos giros que tenía en las dos primeras temporadas, sino que se ha vuelto una serie más liviana, más al estilo, como decía, de Rápido y Furioso, una serie que en el fondo privilegia la acción, la velocidad, cortes rápidos y que en el fondo un poco le importa poco la verosimilitud de los hechos. O sea, va a ser recordada, yo creo, en el tiempo, en los años venideros, como una serie que era muy entretenida, que era muy vertiginosa, en la que pasaban un montón de cosas, que había un montón de historias paralelas y que logró cautivar al público por eso, pero que lamentablemente no va a ser recordada como una serie más profunda, más dramática, que a uno le llegaba al corazón o con la que uno se podía angustiar, como sí pasaba, yo creo, en las primeras temporadas, que uno decía, pucha, ¿qué le va a pasar a este personaje? Ojalá no se muera, que producía así un impacto dramático, que uno, yo me acuerdo de las dos primeras temporadas sí ocurría este fenómeno como que de querer morderse las uñas de la tensión. Yo creo que eso ya en la cuarta y quinta temporada no está ocurriendo y se ha convertido en una serie mucho más livianita, pero que sigue siendo entretenida y que yo espero que le den un buen final. Y sin nada más que agregar, me despido de este análisis. Espero que vean la quinta temporada de La Casa de Papel y me dejen en sus comentarios qué les ha parecido la serie, si les gustó, si están de acuerdo con lo que yo opino o creen que estoy hablando puras tonterías. Y por supuesto los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, porque eso nos permite seguir subiendo críticas, comentarios, top, rankings,
videos didácticos y mucho más para todos los amantes del cine y las series de televisión. Soy Juan Carlos y nos vemos en una próxima ocasión.